Con el gusto de saludarle, el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el maestro Ignacio Ruelas. Él es vocal ejecutivo del INE, del Instituto Nacional Electoral, aquí en Aguascalientes. Maestro, le agradezco muchísimo que nos regale. Chava, muchísimas gracias a ustedes, al Heraldo, por hospedarnos en esta entrevista. Muchas gracias a usted. Y pues lo que nos atañe sin lugar a dudas el día de hoy es el tema de la democracia. Y comienzo por hacerle una pregunta que podría sonar bastante genérica. ¿La democracia está en peligro? En el caso de la iniciativa del Plan B, sí. Y permíteme que te lo diga en tres aspectos. Uno, en una analogía y dos falacias. La primera, la analogía. Es muy difícil entender cómo en 5 continentes del mundo, en 167 países democráticos del mundo, reconocen a México como puntero del procedimiento electoral mexicano, con un promedio de 32 misiones internacionales por año que han venido a aprender el procedimiento electoral mexicano. El Instituto Federal Electoral en 2001, a través de Naciones Unidas, organizó las elecciones presidenciales en Perú y ha apoyado todas las áreas del procedimiento electoral: organización, capacitación, registro de electores. El INE ha estado asesorando y acompañando procesos electorales en países en guerra. ¿Cómo es posible que los 167 países democráticos del mundo entiendan quién es el INE y el jefe del Ejecutivo Federal no lo entienda? Eso no es difícil, es muy difícil entenderlo, perdón. La relación que se tiene que establecer en política es el lenguaje y el mundo. Y en ese mundo hay personas que hacen pares, es decir, son con quien se puede dialogar, interlocutores. Y esos interlocutores tienen que ser interlocutores válidos. ¿En dónde está la dimensión lógico-formal de una conversación? ¿En dónde se pervirtió esa conversación? Porque el plan de la reforma constitucional fracasó en su reforma constitucional, y luego el Plan B significa una revisión y modificación de la parte legal. Pero ¿cómo se puede reformar lo legal cuando la Constitución lo manda? Pongo un ejemplo. El artículo 134 y el 41 constitucional establecen que todas las autoridades de los 3 poderes y organismos autónomos no podrán hacer propaganda ni publicidad para efecto de no romper el equilibrio de la contienda. Y bueno, pues lo que hicieron fue generar reforma en la ley de la administración pública, y en la ley de comunicación social, en la ley de responsabilidades de los servidores públicos y la ley de comunicación social, en donde dicen que las autoridades ya pueden hacer todo lo que quieran. Pues no se puede aplicar porque el mandato constitucional no lo da. La primera falacia es que la voz oficial del partido en el poder, del partido mayoritario, establece que no es cierto que desaparece la democracia, que está en peligro la democracia. Bueno, ese dicho no se sostiene cuando leemos la iniciativa. En la iniciativa se cancelan las juntas distritales ejecutivas, que son los trabajadores especializados, como lo establece el artículo 41 de la Constitución, en organizar elecciones. ¿Quién va a organizar las elecciones? El instituto quedará sin manos para poder organizar una elección, porque
La iniciativa establece que habrá un vocal operativo por cada distrito, pero en las zonas conurbadas habrá uno solo para atender todo. En el caso de Aguascalientes, Chava, te digo, el municipio de Aguascalientes tiene el 67% de la población, tiene el 67% de la lista nominal y tiene aproximadamente 1,000 casillas que atender para el proceso electoral 23-24. Y será un solo operador, un vocal operativo. ¿Con quién lo hará? ¿Quién le facilitará la estructura profesional especializada para organizar la elección? Hay que capacitar a los funcionarios, notificarles a todos los funcionarios que son sorteados 2 veces para que sean funcionarios de casilla, y hay que capacitarlos con una pedagogía de alto nivel que se va adecuando a la circunstancia comunicativa y a la convivencia y a las responsabilidades de la familia, de la sociedad, de los trabajos en donde están las y los ciudadanos que serán funcionarios de mesa directiva de casilla. Cómo ubicar las casillas en los espacios necesarios para que quepan los representantes de los partidos y para que el ciudadano pueda transitar adecuadamente a ejercer su derecho a votar. Y aquí hago un paréntesis. En la etapa de COVID-19, una sola casilla no fue factor de contagio. Una sola no lo fue. Aunado a ello, el Instituto Nacional Electoral tiene cerca de 900 módulos para atender a la ciudadanía en una credencial para votar, que por cierto es de los poquísimos trámites gratuitos que existen en el país, en donde el ciudadano puede obtener su credencial para votar con fotografía que le garantiza el derecho a votar y ser votado, pero además es un documento de identidad de las y los mexicanos mayores de 18 años. Si esto no está en peligro, entonces habrá que decirle a los legisladores y a los senadores y senadoras y diputadas y diputados que lean la iniciativa para que se den cuenta este tremendo efecto que tendrá en el procedimiento electoral reconocido en el mundo. Los políticos argumentan, Chava, pero esos argumentos nacen de la razón humana. Entonces, es argumento más razón humana. Los dos son razonamientos. ¿A dónde voy? A que la política requiere valores, no solamente argumentos, para poder tener un juicio cordial que pueda ser adecuado en la vida compartida. La segunda falacia. El discurso establece que el INE es el órgano más caro del mundo. Falso. Falso de toda falsedad. Del 100% del presupuesto, una tercera parte es financiamiento público a los partidos políticos. Y esa cantidad, esa tercera parte, es intocable, porque es un mandato constitucional y porque además la fórmula de financiamiento público siempre va hacia la alta, nunca va hacia la baja ni nunca se estanca, porque la población va creciendo y es un factor importante en la fórmula. De las 2/3 partes que quedan, casi una, que es el 29% del presupuesto de ese 66%, se va en la credencial para votar con fotografía, que es gratuita y se trabaja en cerca de 900 módulos a lo largo y ancho del país. El país está organizado a través de secciones electorales que son la célula básica de la organización electoral y que construye, por ejemplo, para Aguascalientes, una cartografía que tiene cerca de 1,000 productos, en donde están curvas de nivel para las zonas no citadinas, están las colonias, las manzanas, los domicilios interiores, exteriores, que es un instrumento con que los partidos políticos pueden iniciar la planeación de sus campañas electorales y además que la credencial para votar con fotografía refleje la ubicación georreferenciada del ciudadano y el lugar donde vive.
Bueno, una tercera parte que queda del presupuesto es el presupuesto de gasto corriente para atender 900 módulos y 332 oficinas, que es una oficina por cada distrito electoral. Los 300 distritos electorales no aparecieron con el INE. Los 300 distritos electorales ya tienen mucho tiempo de existir en la historia. Esa parte tiene que también considerar el presupuesto electoral que la Constitución le obliga al Instituto Nacional Electoral como parte del Sistema Nacional de Elecciones, en donde intervienen las elecciones locales. Por ejemplo, la próxima pasada elección en Aguascalientes instaló 1,738 casillas. No hay una sola acta que esté en duda de cómputo ni de escrutinio, ni tampoco de apertura y cierre de casilla, ni tampoco de los cómputos distritales. Es decir, hay un trabajo de alta calidad que se honra, o decirlo con más propiedad, honra la especialidad que demanda el artículo 41 de nuestra Constitución. Entonces, no es cierto que esa es la institución más cara del mundo, porque además, hay que decirlo, el instituto no presupuesta lo que se le ocurre, sino lo que el legislador mexicano le asignó. Le asignó monitorear las frecuencias de radio y televisión para los tiempos de radio y televisión del Estado mexicano. Es decir, se monitorean 24 horas de 7 días de la semana cerca de 4,000 frecuencias de las ondas hertzianas. En Aguascalientes, 44. Y ese es un trabajo que el legislador le asignó al instituto. Por lo tanto, pues está presupuestado. El instituto atiende situaciones jurisdiccionales en atención a procedimientos sancionadores especiales y ordinarios. El Instituto Nacional Electoral también está vinculado a administrar el financiamiento público de los partidos políticos, es decir, audita a los partidos políticos y audita las campañas y audita a los candidatos y audita a las casas de campaña. El Instituto Nacional Electoral solamente hace lo que le ordenó el legislador mexicano. No hay una sola ocurrencia que el Instituto Nacional Electoral pueda decir. Pero aparte, para terminar esta segunda falacia, es que el Instituto Nacional Electoral atiende también la construcción de ciudadanía, la educación cívica, claro, no con el impacto de la organización de elecciones, pero sí en la colaboración con la Secretaría de Educación Pública, con la familia mexicana, porque la educación cívica está en las familias y hay que acercarles elementos de discusión para ir creciendo. En conclusión, si el mundo democrático reconoce al Instituto Nacional Electoral, ¿cuál es la razón por la que el jefe del Ejecutivo Federal no reconoce esa calidad institucional? Si el Instituto Nacional Electoral ha organizado 350 elecciones en 32 años y ha tenido el 70% de alternancia en los resultados. ¿De que gana la oposición? Claro, los han ganado y la mayor parte la ha ganado Morena. Y no hay un solo expediente en contrario. Hay una satisfacción colectiva, popular, de la transición de boleta a voto, de sustantivo a verbo, y esa satisfacción no está expresada en ninguna fuerza política, ninguna entidad de interés público ha estado lamentándose algún resultado electoral. 350 elecciones, se dice fácil, pero eso es lo que el instituto ha organizado y
lo hace con un alto profesionalismo, como se lo demanda la Constitución mexicana. Oiga, ahí es donde yo quisiera preguntarle en dónde radica el problema. El problema va a radicar en la incapacidad que va a tener un nuevo esquema de organización electoral dado el Plan B, o va a radicar en que detrás exista un intento, una verdadera intentona por el gobierno de quedarse como organizador de las elecciones. Y le pregunto, ¿va a entrar ante la incapacidad de este nuevo esquema? Desde el principio se van ellos a formar este amaciato, van a formar esta mancuerna. ¿Cómo podría darse? Bueno, es que no necesariamente se hacen en procedimientos pseudoinstitucionales, sino que se hacen en el acercamiento a la emergencia. Si no hay la posibilidad de capacitar al 13% de la lista nominal de cada una de las secciones, pues entonces viene la emergencia de las fuerzas de presión a querer ayudar ellos. A que ellos van a ayudar a integrar las mesas directivas de casilla, como era en la Comisión Federal Electoral que dirigió don Manuel Bartlett. Era algo así y ellos se metían. Era exactamente igual, porque había un Código Federal Electoral que establecía cómo se capacitaba y cómo se integraban las mesas directivas, pero no había recursos para hacerlo, ni personal. Perfecto. Es como ahorita el presidente cuando dice, vamos a organizar una consulta, pero la vamos a hacer nosotros. ¿Algo así, más o menos? Sí, pues es la intromisión del poder del Estado a la organización de los procesos electorales y el sistema democrático lo que hace es transitar los votos en poder público, y el poder público está garantizado tan solo con el ejemplo que te digo, chava. El 70% ha tenido alternancias. La propia llegada del jefe del Ejecutivo Federal actual, con más de 30 millones de votos a su favor, fueron contados por el Instituto Nacional Electoral. Y ahorita que hablaba esto de la alternancia, de que el 70% de las veces gana la oposición y que uno de los mayores beneficiarios ha sido Morena. Morena, por ejemplo, ¿por qué no aceptará al INE? Queda claro que hay un tema de resentimientos históricos, pero ustedes como INE han hecho un alto en el camino y decir, mira, ¿por qué Morena no nos acepta? Yo creo que no es el tema de un partido político que es activo en la política. Yo creo que es un tema de un rencor personal del jefe del Ejecutivo Federal, como se manifiesta psicológicamente en sus discursos de las mañanas, estableciendo el supuesto fraude de 2006. En 2006, chava, yo fui consejero presidente de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Se instalaron 12,570 casillas en el Distrito Federal y en ninguna, yo fui la autoridad, en ninguna hubo una manifestación real de fraude. Tomaron todas las oficinas, casi por 60 días, en la emergencia comandada por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Lo hicieron, pero nunca presentaron los elementos de convicción, porque la elección estuvo bien organizada. Además de que en el Distrito Federal, en esa elección, fue una suerte de lo que hoy ocurre, una elección concurrente, en donde en una misma casilla se votaba por autoridades de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y se votaba en elecciones federales. Pero había 2 mesas directivas de casilla, y las 2 mesas directivas de casilla coinciden en las actas. Entonces, me parece que ahí hay, sí, un viejo rencor que pues valdría la pena que lo atendiera él personalmente y no estuviera generando esta crisis mediática que ha desgastado mucho a la sociedad mexicana. Queda claro que desde el INE ustedes también han montado una resistencia, lo cual es totalmente válido. Ustedes se ha convertido en lo que muchos los acusan de pasar de árbitro a convertirse en un jugador más, e incluso parecería a veces oposición a lo que piensa por lo menos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero una vez que usted está en la lucha, para defender al INE, la democracia, ¿sí se consideran ya
finalidad estar contrarrestando una, podemos decir, orden del oficialismo, un objetivo del oficialismo que es reformar el INE? Mira, nosotros no hacemos una resistencia ni pacífica ni institucional. Nosotros defendemos al Instituto Nacional Electoral con nuestro trabajo y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo hasta el último día, porque si finalmente los poderes del Estado deciden que el INE tenga este desquebrajamiento, pues habría que aceptarlo porque es una orden de autoridad. Nosotros no participamos en todas estas motivaciones de orden social. Respetamos mucho que la sociedad crezca, que la sociedad tenga un crecimiento ciudadano para defender sus instituciones y su democracia. Hay un argumento que es básico. El único patrimonio que tiene el pueblo de México son sus instituciones. Todo atentado, todo deterioro que se haga a las instituciones, desde el legislativo, desde la corrupción, desde la evasión de las leyes, es en detrimento del patrimonio que tiene todo el pueblo de México. Las marchas, bueno, las marchas han sido un instrumento de construcción de ciudadanía a través de agrupaciones sociales, a través de organizaciones ciudadanas, y lo que más me extraña, Chava, es que al presidente le incomode que tomen la calle en donde él era el rey. Las calles eran su patrimonio de lucha y ahora lo que no quiere es compartirla con otras creencias, otras divergencias que quieren tomar la calle como un espacio de manifestación, como un espacio para manifestar la necesidad y que el Estado reivindique esa necesidad con lo necesario. Vamos a terminar. Vocal, yo quisiera preguntarle, ¿cómo siguen defendiendo? ¿Cómo van a seguir hablando de esto? ¿Van a formar grupos de información? ¿Van a seguir ustedes, pues, dando a comunicar cuál es su postura, cuál es su defensa? Y lo segundo, lo de las marchas. Entonces, ustedes no van a participar en la que viene, ni tampoco participan en otras activaciones, ¿verdad? Eso se hacen en domingo, lo pudiéramos hacer, pero en política la forma es fondo. Y hay que respetar el que no se manifieste y que no se digan cosas que no son. Nosotros seguiremos defendiendo a la institución, seguiremos defendiendo el sistema democrático desde la realización de nuestras tareas hasta el momento en que los poderes del Estado nos digan qué es lo que ocurre. Y para terminar, si el Senado da marcha al plan B, a las 24 horas queda cesado el secretario ejecutivo, que es el coordinador nacional de todo lo ejecutivo, lo operativo de las elecciones, en 24 horas. Ahí se organiza una comisión integrada por 5 consejerías y el órgano de control interno. Ahí yo no entiendo cómo el legislador mexicano está mezclando a un órgano de control interno en un sistema administrativo. Esa comisión va a determinar cómo va a indemnizar al 84.3% de la planta laboral del Instituto Nacional Electoral. Es decir, si vamos a tener despidos, inevitablemente. Inevitablemente, al darle el Senado. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ya muchas instituciones, incluido la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Krill, ha presentado una controversia. Y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el único garante de salvar a la institución por vía del derecho, para aplicar juicios cordiales que le otorguen al pueblo de México una mejor forma de vida, una vida compartida adecuada, una vida compartida cordial. Maestro, le agradezco mucho su tiempo. Chava, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Él es el maestro Ignacio Ruelas, vocal ejecutivo del INE aquí en Aguascalientes, y nosotros, ante el tema democrático, no bajamos ni un momento la guardia y le estaremos informando sobre cualquier acontecimiento relativo a este tópico. Le agradezco mucho el favor de su atención. Usted y yo vamos al grano la próxima semana.